Bueno, mis hermanos, en esta mañana yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el verso más difícil del que habló Yeshua? Un verso difícil, una experiencia difícil. ¿Cuál fue esa experiencia difícil? ¿Cuál fue esa experiencia de la que él habló? Y cuando nosotros leemos la escritura, ¿cuál es ese verso difícil que habla especialmente el Brit Hadashah? Experiencia que todos buscan, esa experiencia que todos quisieran tener, que todos anhelan. Cuando nosotros leemos el Brit Hadashah, encontramos en el libro de Matidyahu 9:27, saliendo Yeshua de allí, dos hombres ciegos empezaron a seguirlo. Dos hombres ciegos comenzaron a seguirlo gritando: ¡Hijo de David! ¡Ten piedad de nosotros! Cuando entró en la casa de nosotros, cuando entró en la casa, los ciegos vinieron a él. Y Yeshua les dijo: ¿Ustedes creen que yo tengo el poder para hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Adón. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra emuná os sea hecho. Conforme a vuestra emuná. Esa es la experiencia de las más difíciles que hay en la escritura. A vuestra fe. Dice, ¿cómo así? ¿Y esto no depende de él luego? ¿Cómo es que él ahora dice que es conforme a nuestra emuná? Conforme a vuestra emuná. Esto era muy difícil de darse en Israel. O sea, cualquiera no podía hacer esto, que Yeshua nos está llevando a entender y a conocer el secreto para poderlo practicar. Conforme a vuestra emuná. Todas las oraciones se dan con este principio. Conforme a vuestra emuná. Toda oración se da bajo este principio que Yeshua está dándonos aquí. Si hacemos una oración sin emuná, pues no vamos a tener ninguna respuesta, porque Yeshua nos está diciendo que ven David. Ellos estaban correctos en todo, aún en este aspecto de ver quién era Yeshua, que él era el Ben David. Estaban gritando, estaban clamando: ten piedad de nosotros. Cuando entró en la casa, los ciegos vinieron a él y Yeshua les dice: ¿ustedes creen que yo tengo el poder para hacer esto? Esto que ellos estaban pidiendo. Eran ciegos, necesitaban ver. ¿Ustedes creen que yo tengo el poder para hacer esto? Y ellos le respondieron: sí, Adón. Entonces les tocó los ojos. Entonces les tocó los ojos. Pero luego les dijo: conforme a vuestra emuná. Conforme a vuestra emuná. Ellos estaban diciendo aquí: sí, Adón, creemos que tú tienes el poder para hacer esto. Por eso te estamos pidiendo a ti, Ben David, que hagas este milagro con nosotros, hagas esta obra con nosotros. Conforme a vuestra emuná, esta es la lección que cada uno. Conforme a vuestra emuná, esta es la lección que cada uno debemos aprender. Conforme a vuestra emuná. Cuando nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él puede hacerlo y puede hacerlo inmediatamente. Este es uno de los versos más difíciles de la Biblia. Es de las experiencias más difíciles que Él quiere que aprendamos. Conforme a vuestra fe. Conforme a vuestra fe. Este es un desafío, pero
No, es que esto es un reto que Yeshua nos hace. Y cada uno tal vez se pregunta, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está? Ella viene es a hablarnos a nosotros. Veamos, por ejemplo, algunos versos que nos van a enseñar esto. ¿Cómo es que nosotros podemos afirmarnos en la emuná? ¿Cómo es que podemos crecer en esta emuná? ¿Cómo es que podemos crecer en esta emuná? ¿Cómo es que podemos hacer esto que está diciendo Yeshua aquí? ¿Cuál es la emuná que yo debo tener? Es la emuná de que Él es Elohim, y como Él es Elohim, Elohim es todopoderoso. Como Él es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa. Podemos pedirle cualquier cosa. Esta emuná, esta fe, cuando estaban pasando con Yeshua en una barca y por ahí estaba Kefa y le dice Yeshua, le dice Kefa, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Esa emuná, mis hermanos, esa emuná es desafiante. Esa emuná es una fuerza, esa es una autoridad, eso es una realidad. Y esa emuná, la barca para caminar sobre las aguas, para acompañar a Yeshua y para poder seguir esa caminata con Yeshua sobre el agua. La emuná no se hunde. La emuná es capaz de desafiar las situaciones más difíciles de la vida. Pero la palabra lo que nos dice es que sin emuná es imposible agradar a Elohim, porque nosotros primero tenemos que creer que Elohim existe. Tenemos que creer que Él es real. En una ocasión dicen que un rabino le preguntó a uno de sus alumnos, ¿en dónde vive Elohim? Un rabino estaba dando clases y él hizo esa pregunta, ¿en dónde vive Elohim? Y hoy yo les puedo a ustedes hacer la pregunta también, ¿en dónde vive Elohim? ¿Dónde es? O los alumnos escucharon esa pregunta del rabino, que ¿en dónde vivía Elohim? Uno de los alumnos se paró y le dice al rabino, rabino, yo también quiero hacerle una pregunta. Y el rabino le dice, pregunta. Y el alumno le dice, rabino, ¿en dónde no vive Elohim? Él le estaba haciendo la pregunta, ¿en dónde vive Elohim? Pero el muchacho fue más astuto y él le dijo, ¿en dónde no vive Elohim? Porque Elohim, Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él vive en todo lugar. Él vive en todo lugar. Y la emuná es eso, la emuná tiene que ver eso. Muchas veces estamos mal enfocados porque creemos que Elohim está lejos de nosotros, que Él vive por allá ocupado en otras cosas, pero debemos ser como este alumno, bien preguntarnos en dónde no vive Él. Si Él está en todo lugar, Él está aquí conmigo, Él está ahí con usted, Él es omnipresente. Y lo primero es esto. Lo primero es solucionar ese inconveniente de ver que Él está con nosotros, que Él no puede ocupar. Dice que su cabot ni los mismos cielos la pueden contener porque Él lo abarca absolutamente todo. Su presencia, su cabot, su gloria, su esplendor está por toda la tierra, su majestad. Vivimos dentro de Él. En Él, como dice la palabra, en Él nos movemos dentro de Él. En Él, como dice la palabra, en Él nos movemos, en Él existimos, es en Él que vivimos. Y por eso dice que sin emuná es imposible agradarle a Él. Si no estamos convencidos de que estamos en Él, que vivimos en Él, que
lejos de cada uno de nosotros, nuestra emuná va a ser débil. Y si no tenemos solucionado esto, pues no vamos a recibir nada de él, porque el requerimiento de él es que el que se acerca a él tiene que creer, tiene que creer. Y Yeshua le está diciendo a estos dos ciegos, según su fe, hágase según su emuná, hágase según su convencimiento. En el libro de Matidías 9:28 dice que cuando entró en la casa, los ciegos vinieron a él y Yeshua les dijo, ¿ustedes creen que yo tengo el poder para hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Adón. Cuando leemos en Marcos 5:30, vemos la experiencia de un hombre que tenía una hija pequeña y esta hija acababa de morir. Y dice el Brit Hadashah, ignorando lo que le había dicho, Yeshua le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree. Él había ido a Yeshua a pedirle que hiciera una obra con su hija. Y Yeshua le está animando aquí, no temas. No es que ya la hija murió y todo el mundo estaba llorando. Él estaba diciendo, no temas, tú solamente cree. No temas, tú solamente cree. Cuando muestra la escritura que había una mujer con una hemorragia que estaba enferma hacía muchos años, ahí en Marcos 5:34, él le dijo, hija mía, tu emuná te ha sanado. Vete en shalom y sé sana de tu enfermedad. Hija mía. Él no le dijo mujer, no, hija mía. ¿Quién es él? A todos dijo casi las mismas palabras, conforme a su emuná, conforme a vuestra fe, que os sea hecho. De Miriam dice la palabra que todas las generaciones la llaman bienaventurada porque ella creyó que lo que Elohim le dijo se cumpliría. Creyó que lo que Elohim le dijo se cumpliría. Y si creemos, veremos la cabot, veremos la gloria, el esplendor, el obrar de Elohim. En el libro de Mateo, capítulo 8:13, dice, después Yeshua le dijo al oficial de 100, vete y te sea hecho como creíste. Mismo momento. Pero también la palabra dice que en su ciudad natal se maravilló de la incredulidad. La incredulidad de la gente de su ciudad. Y no hizo allí muchos milagros. La incredulidad. Cuando se preguntaron por qué no podía echar fuera un espíritu inmundo, ahí en Mateo 17:20, él les dijo, por su incredulidad. De cierto les digo que si hubieran ustedes como un grano de mostaza, si permanecieran firmes en la verdad, dirían a este monte, apártate, y se apartaría. Ninguna cosa sería imposible para ustedes. Comienza a llevarnos al secreto de la emuná. ¿En qué es que se basa la emuná? ¿En qué es que la emuná toma fuerza? ¿En qué es que la emuná se arraiga? ¿Cuál es la base de la emuná? ¿Cómo así que la emuná, así como un granito de mostaza, cualquiera que tenga emuná como un granito de mostaza, era suficiente? Pero ¿qué cosa entonces es la emuná? Aquí él está diciendo que
si permanecen firmes en la verdad, si permanecen firmes en la Torá, si permanecen firmes en la verdad. Hoy toda la verdad está escrita. Esa verdad que habló el Eterno, esas palabras llenas de poder, hoy las tenemos escritas. Si permanecen firmes en la verdad, se apartaría. Ninguna cosa sería imposible para ustedes. Cuando vemos Mateo 16, 14, Marcos 16, 14, que habla después de la resurrección del Mashiach, dice más tarde, se apareció a los 11, estando ellos reclinados a la mesa para comer, y les reprendió por su incredulidad. Otra vez incredulidad y dureza de corazón. ¿En qué era que no creían? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Se estaba dando testimonio, han visto resucitado. Se estaba dando testimonio ya de que él había resucitado y ni los mismos talmidim creían en la resurrección. ¿Cuál fue la base para tanta emuná en el Mashiach? ¿En dónde era que él tenía afianzada su emuná? El secreto de él era la palabra. Yeshua estaba arraigado en la verdad. Yeshua estaba arraigado en la palabra. Yeshua estaba arraigado en lo que está escrito, en las promesas, en los pactos, en todas las palabras que había hablado el Eterno que estaban escritas. ¿Recuerdan cuando él se el Eterno que estaban escritas? ¿Recuerdan cuando él se enfrentó al mismo Hasatán? Él no se enfrentó con un gran discurso, con un discurso nuevo. No, él fue a la palabra, lo que estaba escrito. Y a Hasatán lo enfrentó así. Hasatán, está escrito. Está escrito. Y él no tuvo que traer está escrito. Y él no tuvo que traer un teilín completo. No. Él sabía el poder de la palabra. Él conocía el poder de la palabra. Muchas veces nosotros creemos que la palabra es como una revista, como un libro, tanta literatura. Ningún libro contiene al autor. La escritura, ¿por qué es tan poderosa? Porque contiene al autor. La verdad, la palabra del Eterno es el lugar santísimo del Eterno. Él habita ahí en la palabra. Por eso cuando hablamos la palabra, es Elohim mismo hablando la palabra a través de nosotros. Un profeta es eso, una persona que toma la palabra y habla la palabra. No hay que inventarnos nada, solamente hablar la palabra. Y Yeshua, ese fue el secreto. Cuando él comenzó su ministerio, comenzó bajo ese mismo principio, como dice. Cuando él comenzó su ministerio, comenzó bajo ese mismo principio, como dice Marcos. Se maravillaban por la manera que él enseñaba la Torá. Se maravillaban por la manera que él tomaba la Torá y hablaba la Torá, porque él hablaba como alguien que tiene autoridad. Uno dice, bueno, pues la Betzorá son las buenas noticias de redención del Mashiach. Sí, pero Shaul había hecho eso su contenido, él había hecho eso su constitución. La palabra de Shaul, la Betzorá de Yeshua se había hecho real en la vida de Shaul. Ahí se basa la emuná, en el saber, en el estar convencido que la palabra del Eterno contiene la misma presencia del Eterno. Dice que él ha magnificado, que la palabra del Eterno contiene la misma presencia del Eterno. Dice que él ha magnificado la palabra por encima de su nombre. Y esto es algo poderosísimo. Cuando usted dice una palabra con el poder que hay en esa palabra. Si tú la dices, esa palabra tiene tu autoridad, esa palabra tiene tu nombre, esa palabra tiene su presencia y esa palabra será suficiente. Él entendía porque eso fue lo que hizo el Eterno. Fue con su palabra que él dio origen a todo. Él no usó una comida, digamos así, un cake, una torta. Pues yo necesito un poco de ingredientes. Voy a hacer una torta. Y yo necesito entonces harina, necesito
azúcar, necesito queso, necesito leche, y luego azúcar, necesito queso, necesito leche, y luego mezclar todo eso y luego poner en el horno, todo ese proceso. No, él no necesitó eso. En la lista de creación del Eterno habían solo nombres. Ahí había una palabra que decía, la palabra del Eterno fue la que dio origen a todo. Peces, sea un pez, fue el pez. El Eterno utilizó su palabra y la palabra produjo cada uno de los nombres que hoy conocemos en la medio de su palabra. La palabra del Eterno tiene mucho poder y esa palabra ahora está escrita para que yo la aprenda y yo la repita, y esa palabra tiene todavía el mismo poder. En el libro de Hebreos, capítulo 11, 1-3 dice, ahora bien, en el libro de Hebreos, capítulo 11, 1-3 dice, ahora bien, la emuná, la fe, es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Es la revelación evidente de realidades. Por esto, la escritura da testimonio. La escritura da testimonio que nuestros antepasados de Israel recibieron aprobación. Por la emuná entendemos que el universo fue creado por la palabra. El universo entero y cada una de las cosas en el universo fue creado por la palabra hablada. El Eterno habló y trajo a la existencia. De modo que lo que se ve fue hecho por lo invisible. Que lo que se ve fue hecho por lo invisible. Entonces, ¿qué es emuná? ¿Qué cosa es emuná? Si todo esto fue creado solamente porque salió una palabra poderosísima de la boca del Eterno. Cada palabra daba origen hoy. Si el Eterno decía un árbol, ese árbol sencillamente se hacía realidad. Él fue con la palabra, ese fue el medio poderoso para traer a la existencia cada asunto del universo. Y esa palabra no ha perdido poder. Esa palabra la tenemos. Y aquí nos está diciendo Hebreos qué cosa es emuná. Estos versos son bien malentendidos y digamos así, lo que el Ruach nos quiere mostrar es algo muy sencillo. ¿Qué es emuná? El Ruach lo que nos dice que emuná es creer que lo que está escrito, lo que nos dice que emuná es creer que lo que está escrito, esa es la máxima verdad. Lo que está escrito es una verdad absoluta. Lo que está escrito con una autoridad absoluta. Lo que está escrito causa un efecto absoluto y el enemigo sabe el poder que hay en la palabra escrita. Cuando tomamos la palabra y sencillamente la hablamos. La emuná es la convicción que la palabra que usted tiene ahí delante de usted, la palabra del Eterno, es su, y esa palabra no ha perdido su poder. Esa palabra contiene la presencia del Eterno. ¿Cómo es que el Eterno ha avanzado en darnos a conocer toda esta revelación final? Por la palabra. Él usa es la palabra. La escritura es un testimonio. Es la palabra. La escritura es un testimonio de nuestro Padre. Es el mayor testimonio de su existencia, de su autoridad. Y por eso debemos amar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra. Una palabra que usted repita del Eterno, esa palabra causa un efecto poderoso en su vida. Porque fue por la palabra que el universo fue creado. Ahora, ¿qué entonces es la emuná? Es eso, es creer que lo que está escrito es verdad. Cada palabra escrita es así. Cada palabra escrita es verdad. ¿Y qué es la emuná? Es confiar en esa verdad. Es depositar nuestra fe en esa verdad.
Imagínese el poder que tiene entonces si proclamamos ahora esa verdad. Si ese es el poder que tiene entonces si proclamamos ahora esa verdad, si hablamos esa verdad, si la repetimos. Y Yeshua dijo, conforme a vuestra emuná. Uno dice, ¿de dónde sabían estos ciegos que él era el Ben David? Por la paz. Ellos habían oído que el Ben David vendría y creyeron que él era el Ben David y gritaron que él hiciera una obra con ellos. Les pregunta, ¿y ustedes creen? Primero les pregunta eso. ¿Ustedes creen que yo tengo el poder para hacer esto? Claro, conforme a vuestra emuná. Conforme a vuestra emuná les ha hecho. Nosotros necesitamos, ¿cómo crecemos en la emuná? ¿Cómo crecemos en esta fe entonces? Nosotros crecemos en esta emuná crecemos en esta emuná empapándonos de la palabra de Elohim. Nosotros crecemos en esta emuná poniendo la palabra de Elohim en nuestro corazón. ¿Cómo creemos en esta emuná? Poniendo la palabra del Eterno en nuestra mente, o sea, memorizando la palabra del Eterno. La palabra del Eterno. ¿Cómo crecemos en esta emuná? Poniendo la palabra del Eterno en nuestra boca. ¿Cómo crecemos en esta emuná? Nosotros crecemos cuando actuamos de acuerdo con esta palabra. Vamos a esto. Esto es la base de la emuná, es como crece nuestra emuná. Necesitamos primero aprender a leer la palabra de Elohim. Aprender a leer quiere decir que yo tengo que hacer un hábito de la palabra de Elohim. Yo ahí solo leí, no, lea, relea. Yo les dije, cuando yo comencé a leer la escritura, yo me hacía esos retos. Yo me leía un capítulo y luego lo releía, trataba de entenderlo, luego lo volví a leer, y luego me esforzaba por memorizármelo. Los completos de la palabra. Los memoricé. El problema de hoy es que no ejercitamos nuestra mente. No ejercitamos nuestra mente para memorizar la palabra. Esto es un primer principio. Es un primer principio. Leer la palabra. Léala sin agregarle nada. Léala solamente. Lea lo que está escrito del Eterno. Leer la palabra. Proponernos nosotros la Torah viviente en la aplicación que tienen ustedes en sus móviles. Cuando ustedes van al menú, al comienzo de la aplicación, hay un plan de lectura. Ahí usted le da al plan de lectura y le produce plan de lectura. Ahí usted le da al plan de lectura y le produce un plan de lectura como usted lo quiera. Lo quiere mensual, lo quiere cada 6 meses, cada año, como quiera. Le produce ella un plan de lectura para que todos aprendan continuamente a estar leyendo la palabra. Esto es lo primero. ¿Por qué? Por estar leyendo la palabra. Esto es lo primero. ¿Por qué? Porque esto es lo que fortalece la emuná. Leer la palabra del Eterno. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Consumir la palabra del Eterno. Memorizar la palabra del Eterno. Leerla y releerla hasta que esté claro para nosotros. Por ejemplo, entender la parashá. Usted puede ir a internet y buscar cantidad de comentarios, porque hay miles de comentarios para una parashá. Puede ver a todos los rabinos, puede ver a todos los morín, puede ver a todos los roín. Pero si usted no lee la palabra, si usted no lee el contenido, nunca lo va a entender. Por eso lo primero es consumir. Usted tiene que convertirse en un consumidor de la palabra de Elohim. Primero leerla, luego consumirla. Memorizarla, analizarla. Hasta que se llene de la palabra. Tercero, tiene que creer en esa palabra. Esa palabra es maravillosa. A mí me divierte, yo digo así, cuando habla. Para mí eso es un disfrute, porque percibo cómo es Él al solamente leer su palabra.
pero yo tengo que creer la palabra de Él. Ese es el tercer aspecto. Y luego actuar sobre la palabra. Estos principios, mis hermanos, leerla, consumirla, memorizarla, creer en la palabra y actuar en la palabra, esto es lo que hace que nuestra emuná se fortalezca. Es lo que hace que emuná se fortalezca. Es lo que hace que crezca nuestra emuná. Cada uno debe aprender a leer la palabra. Por eso el ejercicio que hacemos de leer el Brit Hadashah. Ustedes se imaginan durante 100 horas y luego revisando que los versículos, que cada pasú quede correcto, y aún estamos haciendo otra revisión porque necesitamos que los hermanos tengan un buen material, que lean un buen material. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Elohim. Si es posible, siempre le he dicho, tenga una agenda y escriba. Y escriba por su cuenta cómo usted entiende la palabra de Elohim. Por eso pusimos en la aplicación, cuando usted le da ahí a la menorá en la aplicación de Torah Viviente, ella abre un pequeño... Cuando usted le da ahí a la menorá en la aplicación de Torah Viviente, ella abre un pequeño menú de ayudas y hay una partecita arriba que dice notas. Es para que usted agregue alguna nota. Diga, yo entendí, me iluminó la palabra con eso, entonces agregó la nota ahí y luego la aplicación le va a mostrar que usted agregó una nota. O sea, por eso ayer le decía a mi hermano Dagoberto del ejercicio que hizo la semana pasada cuando las hermanas y los hermanos participaban en la lectura del Brit Hadashah, terminaban y mi hermano oraba, daba una bendición para los hermanos. Yo anoche les decía, muy buen ejercicio, pero esto tiene que hacer cada uno. Lee la palabra, escribe y luego ora por eso. Luego ora sobre esa palabra. Ora por esa palabra. Ora que esa palabra se haga real en su vida. Léela sobre esa palabra. Ora por esa palabra. Ora que esa palabra se haga real en su vida. Lee la palabra, la escribe y ahora le agrega oración. Ora por esa palabra, le alaba al Eterno por esa palabra. Entonces yo la voy a entender y luego la puedo pasar a otra persona. ¿Sabe que estaba leyendo esta mañana tal cosa y fui iluminado en esto? Y le comparto. Así es como nos edificamos. Debemos poner todo nuestro corazón, toda nuestra mente en la palabra de Elohim. Y es de esa manera que nuestra emuná crece. Es de esa manera que somos fortalecidos en nuestra emuná. Hay una historia que estaba leyendo y tal vez usted ya la ha leído, pero fue de un evento que se realizó en las cataratas del Niágara. No sé, pero es una historia que nos ayuda a entender esto de la palabra. En esta historia habla de que una multitud se había reunido ahí en las cataratas del Niágara, porque había un artista, vamos a llamarle así, y este hombre se había preparado para cruzar las cataratas, pero caminando sobre una cuerda floja. Había templado una cuerda de un lado de las cataratas hasta el otro. Y había reunido a la multitud porque había convertido eso en todo un espectáculo para cruzar, pero para cruzarla sobre un espectáculo, para cruzarla sobre una cuerda floja. Y no solo eso, sino que la complicó un poco más porque él había agregado a su espectáculo una carretilla y él tenía que empujar esa carretilla delante de él por esa floja y pasar hasta el otro lado de las cataratas del Niágara. Eso es algo increíble. Las cataratas, eso es una profundidad inmensa, por lo menos no conozco físicamente, pero
Todos conocen que eso es una cosa asombrosa, asusta. Pero bueno, es espectáculo que montó este artista. Una cuerda floja que templó de un lado de este abismo, de estas cataratas, de estas aguas impetuosas, caminar de un lado a otro empujando una carretilla frente a él. Ahora, antes de comenzar la carretilla frente a él. Ahora, antes de comenzar la travesía, él le hizo una pregunta a la multitud. Y él le dice, ¿cuántas personas creen que puedo hacer esto? A toda esa multitud que se había reunido para ver este espectáculo que era único, ahora levanta su voz y le dice, ¿cuántas personas creen que puedo hacer esto? Solo unos pocos levantaron la mano. Solo unos pocos creían que él podía hacer eso. Eso era un evento casi imposible. De todas maneras, él comenzó toda la cascada, empujando esa carretilla sobre esa cuerda floja, fue al otro lado y luego de allá para acá, otra vez regresó empujando la carretilla durante todo el trayecto por encima de esta cuerda. Toda la humanidad, todo ese grupo por encima de esta cuerda. Toda la humanidad, todo ese grupo de personas estaban contentas viendo semejante espectáculo en tremendo peligro. Luego llegó donde estaba la multitud y otra vez hizo otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que puedo hacer esto de nuevo? Tal vez si estuviéramos ahí, yo por lo menos no hubiera levantado la mano cuando él hizo la pregunta. ¿Cuántos creen que puedo hacer esto, de pasarme por esta? Yo creo que ustedes y yo diríamos, no, esto es imposible. Y ahora hace la pregunta otra vez, ¿cuántos de ustedes creen que puedo hacer esto de nuevo? Ahí él había convencido a todos sus espectadores y ahí todos levantaron la mano. Sí, creemos, ya no lo probó en la primera vez. Todos levantaron la mano, ya no lo probó en la primera vez. Todos levantaron la mano diciéndole, claro que usted puede hacer esto. Luego él preguntó, ¿cuántas personas confían en mí? Levantar la mano sin dudarlo. Y luego dijo lo siguiente, como ustedes confían en mí, entonces quiero que usted se suba a la carretilla. Y voy a hacer este trayecto ahora. Nadie se atrevió. ¿Por qué? Porque esta es la expresión de la fe real. La fe real no es creer que él puede caminar sobre la cuerda. Lo hizo la primera vez. La fe no es creer que lo puede hacer la segunda vez. La fe no es creer que lo puede hacer la segunda vez. La fe no es creer que, bueno, ya confío porque él lo hizo solo. La fe es decirle, bueno, ahora lléveme la carretilla, póngame la carretilla. Pero ahí nadie se atrevió. Subirse en la carretilla, esa es la emuná. Subirse en la carretilla es la confianza absoluta. Es la confianza completa en Elohim, en su fidelidad y en su poder. Esta es la palabra. Yeshua es este que atravesó esta cuerda floja. Yeshua es aquel que tomó esa carretilla, llevó sus pecados, llevó sus problemas. Yeshua es aquel que regresó de la muerte. Yeshua es aquel que le está diciendo, ¿usted cree en mí? Entonces ya, súbete y haz lo que yo hice. Estos ciegos eran esos que estaban subiéndose a esa carretilla, que confiaban absolutamente, que confiaban en la palabra. Esa carretilla es la palabra absoluta del Eterno. Es nuestra confianza completa en Él, en su fidelidad y poder. Es confiar en su palabra, en lo que está escrito.
Y Yeshua, de la misma manera, Él nos está diciendo hoy, súbese en mi carretilla. Miren lo que yo les digo. Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él también hará. Y mayores que éstas hará, porque yo estoy unido a la presencia del Padre. De hecho, todo lo que pidan en mi nombre lo haré. De hecho, todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Verdad eterna, está diciendo Yeshua. Yo les estoy diciendo una verdad. Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. O sea que yo también me puedo subir en esa cuerda, pasar al otro lado, venir, empujar esta carretilla, subir a otros en la carretilla. Sí, también. Todo aquel, verdad eterna les digo, y aquel que confía en mí, las obras que yo hago, él también hará. Y mayores, puedo hacer volteretas, trampolín, saltar, triple vuelta mortal en la cuerda ahí en medio de las cataratas. Mayores cosas hará, porque yo estoy unido a la presencia del Padre. En el capítulo 5, 1 Yohanan 5, 13 al 15 dice, les escribo estas cosas a ustedes. Les escribo estas cosas a ustedes, los que creen, los que confían en el Ben Elohim, para que sepan que tienen vida eterna, tienen una vida superior, tienen una vida celestial, vida del Padre, tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Ben Elohim, en el nombre del Ben Elohim. Esta es la confianza que tenemos en Él, que todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si estamos convencidos de que Él nos escucha acerca de lo que le pedimos, confiamos en que ya hemos recibido de Él lo que le pedimos por sus méritos. Uno de los mayores problemas que tenemos hoy día es que muchos no oran porque no conocen la voluntad del Eterno. Pero si yo oro, ¿será que Él quiere? Bueno, digamos, una enfermedad. Pero ¿será que si yo oro es la voluntad de Él? Es difícil, pero ¿será que es la voluntad de Él que yo tenga una mejor vida? El problema es no conocer la voluntad. Pero es que Yeshua nos está diciendo cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad del Creador, cuál es la voluntad de Hashem, cuál es la voluntad de Él. La voluntad es que creamos en el nombre de Yeshua. Esto es lo que dice aquí. Les escribo estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Ben Elohim. Los que creen en el nombre del Ben Elohim. Esta es la mayor voluntad del Eterno, para que sepan que tienen vida y para que crean en el nombre, lo repite, en el nombre. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? Esta es la confianza que tenemos en la voluntad del Eterno. ¿Cómo puede usted pedir conforme a la voluntad del Eterno? Que usted esté totalmente seguro que es la voluntad del Eterno. Es fácil. Es que es muy fácil. ¿Cómo que fácil? ¿Es fácil conocer la voluntad del Eterno? Claro, es fácil conocer la voluntad del Eterno. Aquí está diciéndolo. ¿Cómo ora usted conforme a la voluntad del Eterno? Kefa y Yohanan estaban entrando al templo a las 3 de la tarde, a la minjá, ahí en el templo. Kefa y Yohanan
estaban entrando al templo a las 3 de la tarde, a la minjá, ahí en el templo de la Hermosa. Y había ahí un hombre paralítico que pedía limosna y toman. ¿Cómo sabían ellos que la voluntad del Eterno era sanar ese paralítico? ¿Cómo sabían ellos que sanarlo era la voluntad del Eterno? ¿Cómo ejecutar la voluntad del Eterno? Haciéndolo en el nombre en el que creemos. Cuando usted dice, Padre, yo oro por esta sanidad de este hermano, de esta hermana, Padre, yo te pido la sanidad en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Esa es la voluntad del Eterno, en el nombre de Yeshua. Conocer la voluntad del Eterno es conocer el nombre, es creer en el nombre, es confiar en ese nombre. Toda oración en el nombre de Yeshua es la voluntad del Eterno responderla. Por eso Él nos está diciendo, esta es la confianza, esta es la emuná ahora. Alimentamos de la palabra, hacemos que la palabra nos llene, nos sature por completo, y ahora junto con la palabra dice el Eterno que tenemos confianza en que cada palabra, que cada promesa se cumple en el nombre de Yeshua. Y esta confianza que tenemos en Él, que todo lo que le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad? Que lo hagamos en el nombre de Él. Y si estamos convencidos de que Él nos escucha acerca de lo que le pedimos, confiamos entonces en que ya hemos recibido de Él lo que le pedimos por sus méritos. Hemos recibido de Él lo que le pedimos por sus méritos, por los méritos de Yeshua. En el nombre de Yeshua, por los méritos de Yeshua. Orar conforme a la voluntad del Eterno. Ejecutar la voluntad del Eterno en la tierra se hace por la palabra. Voluntad de Él es recibida, es hecha, es realizada, mis hermanos, en esta tierra. No es algo complicado, es que el Eterno nosotros y la teología nos ha complicado la vida, pero lo que el Eterno quiere es que esto sea algo sencillo. Para mí la palabra del Eterno me alimento, la leo, me nutro de ella, me lleno de ella, la memorizo, la disfruto, la ejecuto en esta tierra. ¿Y cómo la ejecuto? Por medio de la voluntad perfecta del Eterno. ¿Y cuál es esa voluntad? Que lo hagamos en el nombre que hemos creído. En el nombre de Yeshua. ¿Cuál es esa voluntad? Que lo hagamos en el nombre que hemos creído. En el nombre de Yeshua. Como dice aquí, les escribo estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Ben Elohim, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean, para que confíen en el nombre del Ben Elohim. Confíen en el nombre del Ben Elohim, porque es por el nombre del Ben Elohim que se ejecuta la voluntad del Eterno en la tierra. Es por el nombre del Ben Elohim que se lleva a cabo la palabra del Eterno en esta tierra. Es por medio del Ben Elohim, es por medio de Yeshua que nosotros hacemos que la voluntad del Eterno se lleve a cabo en esta tierra. No podemos desligar la palabra del nombre de Yeshua. Por eso, Yeshua habló de eso. Escrito está. Él se afianzó en eso. Escrito está. Él se afianzó en eso. Nosotros nos afianzamos en ese. Escrito está en el nombre de Yeshua. A Satán está escrito, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach. Padre, te bendecimos porque las cosas no son complicadas, porque es tu obra, Padre, es tu magna obra, es tu maravillosa palabra, Padre, es tu maravilloso nombre, Yeshua, el que hace que tu voluntad se ejecute en esta tierra. Ayúdanos a ser sencillos, como niños, como tú dijiste. Si no os hacéis como niños, no veréis el reino. A tu nombre glorioso y precioso, lleno de autoridad, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito eres tú, nuestro amado Yeshua. Esta, mis hermanos, es la pregunta. Es el verso más difícil de la palabra. Es el verso más difícil de la palabra.
conforme a vuestra emuná, conforme a vuestra emuná, os sea hecho. Estos hombres que estaban detrás de Yeshua, ellos conocían este principio. Vuestra emuná, ellos creían que Yeshua era el Ben David. Ellos conocían y habían creído en la palabra. Y por eso vinieron a la presencia de Yeshua. Hoy debemos venir a su presencia, mis hermanos, en esta confianza. Y esperamos que cada mañana que hacemos oraciones de nuestros hermanos que están pasando necesidad, apliquemos esta emuná, apliquemos estos principios, que en su vida se aplique estos principios. Que hagamos las cosas sencillas. Esto hablaba para los niños en Shabbat. Ellos entendieron, esto es algo sencillo. Niños en Shabbat, ellos entendieron, esto es algo sencillo. Olvidémonos de las cosas complicadas, de las teologías, y volvamos a la sencillez, a una fe sencilla, en creer que la palabra es verdad, en una fe sencilla que la palabra contiene toda la presencia del Eterno, y a creer que esa presencia se activa por el nombre que es sobre todo nombre, por el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén, mis hermanos. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר